Muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la actividad del día de hoy. No sé si está la licenciada Macarena o alguien que quiera dar la bienvenida. Si hay alguna autoridad conectada, entonces doy la palabra como para poder comenzar. Bueno, el día de hoy entonces vamos a estar compartiendo el uso de una herramienta sumamente importante para la compilación documental en el caso de cualquier trabajo de investigación, en este caso apuntando especialmente a lo que son los trabajos de fin de curso o fin de programa de los estudiantes de especialidades. Entonces el día de hoy la propuesta es introducir una herramienta que nos va a ayudar a varios procesos. Entre ellos nos va a ayudar a poder ordenar a las fuentes bibliográficas que fuimos escogiendo, porque para eso se hicieron los talleres anteriores, para poder justamente seleccionar, eh, poder elegir cuáles son aquellas fuentes que nos van a servir más. Y una vez que tengamos esas fuentes, entonces vamos a proceder a crear una biblioteca personalizada en donde vamos a poder gestionar la información que estamos recolectando. Entonces, esta aplicación, yo quiero explicar que no es una aplicación única, hay varias aplicaciones que hacen lo mismo, tenemos varios gestores bibliográficos y algunas personas me preguntan por qué siempre elijo empezar con Zotero y siempre hago la siguiente analogía, que aprender a manejar la herramienta más básica muchas veces nos habilita a poder eh, manejar otras cosas más sofisticadas. Entonces, digo yo, si es que aprendimos a manejar con un auto complicado de dirección mecánica y con un volante duro, eso nos va a facilitar aprender, luego manejar cualquier tipo de herramienta. Entonces, algo así yo veo con Zotero porque básicamente los gestores hacen lo mismo. Pueden haber algunas pequeñas variaciones en el uso de esas herramientas, pero funcionan más o menos con lo mismo. Entonces, el Zotero nos va a ayudar a poder tener toda la información en un solo lugar. Vamos a mirar también una aplicación muy interesante de Zotero, que es el de las notas. Vamos a fijarnos cómo hacer las notas. Y aquí quiero hacer un especial énfasis en que justamente la investigación tiene un proceso de consulta de fuentes bibliográficas previas y cuando nosotros vamos a construir el marco teórico referencial necesitamos justamente comparar con otras informaciones que tienen, vamos a decir, ciertas nociones que estamos utilizando. Y en ese sentido, entonces, el Zotero tiene una herramienta idónea denominada Nota que nos va a permitir justamente realizar lo que en redacción científica se conocen como las citas indirectas. Acuérdense que tenemos dos tipos de citas. Las citas directas, que son aquellas citas textuales que en investigación usamos muy poco, porque lo que nosotros hacemos es una interpretación de las documentaciones que hayamos encontrado. Entonces, sí, cuando vamos a reportar esas investigaciones que vamos a utilizar como evidencia para crear justamente nuestro background, entonces ahí vamos a ver el, el uso que podemos darle. Yo quiero que me digan si es que se escucha bien, si me pueden dar una pequeña retroalimentación. Perfecto, gracias. Bien, entonces procedamos a mirar un poquitito. Aquí, de esta presentación, yo voy a pasar justamente para que puedan tener ustedes acceso a ella. Aquí donde dice Zotero,
al hacer clic les va a llevar a la página de Zotero. Hay cuestiones que por el poco tiempo disponible que tenemos, porque hablar de Zotero nos llevaría días realmente, entonces yo voy a ir dejando dentro de esta presentación los links para videos especiales de video tutoriales en realidad para ir usando cada una de estas aplicaciones porque me quiero centrar en la práctica, ¿sí? Entonces, este es el sitio al que van a ingresar, zotero.org, en donde debemos crear el usuario y la contraseña de usuario, ¿sí? Entonces, en este sentido, ustedes tienen dentro de lo que es nuestra presentación, aquí entonces donde dice creación van a tener un link que les va a llevar a un video tutorial de cómo crear esa cuenta. Esa cuenta es muy importante crearla porque nos va a permitir como si fuese que tenemos una cuenta de Drive. Vamos a poder sincronizar todo el contenido que nosotros tengamos. Eso nos va a permitir, por ejemplo, trabajar con un mismo usuario desde nuestra oficina, nuestra casa, inclusive desde el teléfono para ir viendo cuál es el avance que voy teniendo en la creación de mi biblioteca personalizada. Entonces, aquí van a tener acceso a digamos, esto es la creación de una cuenta personal. No vamos a detenernos en eso, van a consultar aquí y van a poder crear su propia cuenta personal. También es importante entender que tener una cuenta personal me va a permitir generar grupos de trabajo o participar de un grupo de trabajo. Entonces, en este sentido, podemos generar situaciones de trabajo compartido en donde podemos determinar que una biblioteca puedan verla los miembros de ese trabajo en equipo y podemos también hacer que esa generación de documentación o lo que se vaya guardando ahí pueda ser vista por todos. Entonces, para esto también es importante. Aquí también van a tener un tutorial de instalación de la extensión en el navegador, porque vamos a ir viendo cómo con una extensión en el navegador vamos a ir guardando de forma automática. Entonces tenemos dos instalaciones que hay que hacer para el Zotero. Por un lado, entonces una instalación en el navegador que me va a permitir guardar con un solo clic la información. Y por otro lado vamos a hacer la instalación de la aplicación en nuestra computadora. Entonces, en este caso, trabajan de forma sincronizada, tanto lo que tenemos en nuestra computadora como lo que tenemos en el navegador van a estar trabajando juntos para poder ayudarnos a organizar esa información. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la extensión del navegador solamente va a funcionar cuando tengamos internet. Sin embargo, el Zotero que nosotros vamos a instalar en nuestra computadora igual lo vamos a poder utilizar para trabajar. Por ejemplo, en un momento vamos a mostrar cómo con el Word de forma interactiva vamos a poder digamos, trabajar sin internet. Una vez que yo ya tenga toda conformada mi biblioteca de contenido, entonces ahí yo voy a poder proceder a empezar a redactar mi informe, y en la medida que vaya redactando puedo ir incluyendo las citas. Y finalmente creo que la cereza del pastel es que esta aplicación nos permite generar una bibliografía de manera automática para no estar perdiendo el tiempo en ver si es que está correcto o no. Entonces, en ese sentido también nos va a ayudar a optimizar el tiempo. Aquí tenemos también el tutorial de la instalación en la computadora. Es importante que, si bien es cierto, a lo mejor trabajen más o menos dentro del mismo proyecto, ya sea en su computadora personal, en su computadora del trabajo, para que en todas partes pueda sincronizarse la información, es necesario que bajen esta aplicación en todas las computadoras en las que estén trabajando. Entonces, lo único que va a hacer que toda la información se sincronice va a ser el usuario
una vez que ustedes ponen el usuario con su contraseña, esa información va a permanecer en todas las cuentas y también se va a sincronizar en todas las computadoras que ustedes estén utilizando. Bueno, acá vemos la creación de grupos de trabajo. Ahí también hago un pequeño tutorial para que puedan ver cómo crear grupos de trabajo. En especial, esto va dirigido a aquellas personas que tienen un proyecto entre dos o más integrantes. Sabemos que hay grupos que están, creo que el mayor es de 4 o 5 personas, no estoy recordando bien, pero para ese equipo en particular, o esos equipos que tienen más de 2 personas, entonces iría el tutorial de cómo crear grupos. Repito que no vamos a estar trabajando en estos tutoriales particulares porque nos va a llevar demasiado tiempo y yo en realidad quiero centrarme en la parte práctica. Aquí justamente vemos una de las aplicaciones que también tiene un tutorial en particular en donde vamos a poder ver cómo utilizar las notas. Las notas dentro de Zotero vamos a poder ir generando por cada una de las fuentes. En una misma fuente, o sea, en un paper, en una tesis que yo estoy utilizando para generar mi documentación, voy a poder poner varias notas. Las notas en realidad es una herramienta que podemos utilizar para anotar aquello que nos es útil. Y suelo poner yo la analogía de esos post-it o esos papelitos de colores que podemos poner en la página en donde nosotros encontramos algo que nos va a ser útil y de donde vamos a sacar una información importante. Entonces, en ese caso, vamos a extraer la información, vamos a anotar lo que nos interesa y va a quedar marcado en el documento. Bien, entonces vamos a pasar directamente a lo que es el trabajo con Word. Vamos a ver un video, es un video bastante práctico en donde va a ir mostrando desde el guardado de las fuentes hasta la interacción con el Word, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros veamos todo este video, yo voy a volver a habilitar este espacio en donde vamos a ir hablando de aquellas cuestiones que no quedaron claras. No vamos a estar mirando lo que es la instalación, la creación de usuario y la instalación, porque esos van a tener aquí en la última página, justamente tienen un video largo que es la introducción a Zotero, de donde vamos a sacar justamente la práctica de hoy, y después hay un video especial. Estos videos son míos, por eso puedo también poner aquí. Los anteriores están citados dentro de lo que son las bibliografías, y son abiertos, o sea, son personas que dejan que, si bien uno puede utilizar su información, solo tiene que mencionar de dónde lo sacó. Entonces, en el segundo video tutorial que ustedes van a poder tener acceso, justamente es ver cómo utilizar las notas para hacer citas directas e indirectas, de forma muy particular. Pero vayamos entonces a mirar lo que es el tutorial, y en cualquier momento ustedes pueden levantar la mano. Si es que hay algo que no se está entendiendo, entonces yo voy a parar y voy a hacer una aclaración, ¿sí? En este caso, entonces, esto, repito, es una presentación en donde yo utilicé una presentación abierta de la Universidad Nacional Agraria, el Centro Nacional de Información y Documentación. Es lo que utilicé como material base, y sobre ello fui desarrollando la clase. Entonces, quedo atento y vamos a mirar el video. Me dicen por favor si se escucha bien el sonido.
Un momentito, voy a ver entonces cómo podemos mejorar el tema del audio para continuar. Bueno, tendré que ir haciendo de forma manual entonces esto, porque preparé un video, pero por lo visto que estaba con algún problema el audio, así que lo voy a hacer de forma manual. Bueno, entonces lo que nosotros podemos ver aquí, yo voy a presentar esto en una, como se ve en la computadora. Vamos a partir desde lo que es un poco nuestro buscador, ¿sí? Y entonces vamos a utilizar nuestros recursos de búsqueda. Si es que yo dentro de mi recurso de búsqueda he encontrado algunas cosas que quería que quería guardar, aquí también tengo que tener abierto lo que es el Zotero. Esto sería la interfaz del programa, el Zotero. Ustedes ven del lado izquierdo tenemos las carpetas, del lado derecho tenemos los metadatos y en el centro tenemos el nombre de nuestras fuentes. Entonces, yo voy a crear en este momento, aquí desde donde dice mi biblioteca, y aquí pueden ver también hacia abajo, estas otras bibliotecas están creadas como equipos de trabajo. O sea, esto es lo que ustedes van a poder crear con esos usuarios que estábamos hablando. Y aquí yo voy a crear una nueva colección, una nueva biblioteca que se va a llamar práctica. Entonces, desde mi biblioteca, un botón derecho, nueva colección, y voy a poner práctica especialización. Entonces, como ustedes pueden ver, esta carpeta está vacía, ¿sí? Práctica especialización está vacía porque es lo que nosotros vamos a cargar ahora de documentación. Bien. Una vez que yo tenga seleccionada la carpeta, haciendo clic encima, voy a pedirle a la extensión dentro de lo que es el navegador para que guarde de forma automática. Y ahí ya puedo ir trabajando con mi buscador. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer una búsqueda en particular que es el autismo en la niñez, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el autismo en la niñez, tengo varias,
ya vimos las estrategias de búsqueda, pero en este caso voy a hacer voy a crear como una estructura porque es más o menos lo que quiero mostrar. Si yo creo una estructura, lo que yo voy a necesitar, por ejemplo, dentro de esta subcolección voy a crear algo que se va a llamar diagnóstico. Y dentro de especialización otra vez una subcolección que se va a llamar tratamiento. Y luego otra que se llame prevención. Prevención y tal vez una cuarta que se llame rehabilitación. Ustedes van a ver que lo que yo estoy haciendo aquí es creando subcarpetas como para poder organizar la información que yo vaya encontrando. ¿Para qué? Para poder ir interactuando justamente con con Zotero en el momento que me siente a escribir lo que considero importante en Word. Entonces vamos a trabajar dentro de lo que es diagnóstico y aquí voy a hacer una búsqueda textual, diagnóstico, y tal vez vaya a la búsqueda avanzada en donde hago una búsqueda mucho más exhaustiva y me quedo con 33 resultados. Entonces, en este caso vamos a suponer, voy a ir seleccionando algunos para, obviamente aquí se supone que ya hicimos una lectura comprensiva y que ya seleccionamos cuáles son aquellas que nos van a servir. Entonces vamos a suponer, aquí hay algo que me interesa y aquí vamos a ver que con este complemento del navegador directamente puedo hacer un clic y esto me dice que está guardando en la subcarpeta diagnóstico, ¿sí? Aquí también, esto aquí cambia de un paper a una tesis, entonces acá me dice que esto estoy guardando una tesis. Aquí nuevamente un paper, ¿sí? Entonces esto es simplemente para que veamos, si abrimos en este momento esta subcarpeta, vamos a poder ver que estos tres elementos ya están cargados, ¿sí? Tanto los papers como el diagnóstico. Vamos un poco ahora a tratamiento, vamos a cargar la carpeta tratamiento. Repito, esto yo estoy haciendo de forma mecánica para poder centrarnos en en el procedimiento. Si cada uno le va a dar el uso como corresponde de acuerdo a su tema. Bueno, vamos a mirar, entonces vamos a suponer que aquí hay quinoterapia, gluten caseína. Ahí está, entonces puedo ir guardando. Una vez que se abre esto, esperamos a que el conector o el complemento reconozca qué tipo de fuente es. Ahí recién está reconociendo que es un paper, puedo hacer clic. En este caso, lo mismo, tengo que esperar que se cargue toda la fuente. Una vez que se cargue toda la fuente, fíjense cómo automáticamente cambia el tipo de fuente. Ahí. Esto es una tesis, ahí por el sombrerito significa tesis. Entonces entro en la subcarpeta y veo que en este caso se guardaron dos: equinoterapia, el rol del psicólogo. Equinoterapia, efectividad en la dieta, esta es la que no se guardó todavía. Efectividad en la dieta. Ahí sí ya tengo los tres, ¿sí? Vamos a suponer ahora en prevención, si es que puedo cargar algo. Ustedes ven que esto podemos cargar de forma automática haciendo clic en el complemento del navegador. En este caso no tenemos nada relacionado a prevención dentro del título, ¿verdad? Eso no quiere decir de que no haya algo al respecto, pero vamos a mirar un poco con la frase salta prevención. Pero vamos a buscar en todo el cuerpo del texto, ¿verdad? Vamos a poner del año 2020 en adelante. Creo que tenemos muchísimos, ¿verdad? Entonces, prevención primaria tal vez.
hacer una búsqueda textual de prevención primaria dentro de lo que es autismo en niños. Ahí sí tenemos menos, ¿verdad? 645. Entonces, intervención temprana, prevención es lo que estamos buscando. Y ahí puedo ir guardando. Aquí veo que esto es una tesis, guardo. Acordémonos que estamos trabajando en la carpeta prevención. Esto sí es una publicación. Vamos a ver este último, también es una publicación. Vamos a entrar a mirar nuestra carpeta. Ahí tenemos dentro de la carpeta prevención 3 fuentes. Y por último, vamos a ir a escribir bien, rehabilitación. Entonces dentro de la carpeta rehabilitación voy a hacer otra vez la búsqueda. Vamos a ver qué me sale. Rehabilitación. Rehabilitación. Vamos a elegir 3 o 4 que nos permitan hacer la práctica, ¿sí? La misma cosa, esperamos, fíjense que acá el conector de Zotero está todavía con el formato de lo que sería una página web. Sin embargo, cuando se carga todo el contenido de lo que vendría a ser, en este caso, lo más probable es que sea un artículo publicado o una tesis. Entonces, cuando se cargan todos los datos que nosotros conocemos como metadatos o los datos relacionados a esta fuente, ahí vamos a ver que este conector va a cambiar de acuerdo al tipo de contenido. Si es una tesis, va a ser un sombrerito de egresado, y si es un artículo científico, va a ser una página con algunas líneas grises. ¿Sí? Entonces esto también nos ayuda a determinar, ahí ven, ¿sí? Esto es una publicación, entonces hacemos clic y ahí me dice que está guardando en la subcarpeta rehabilitación. Aquí veo que esto es una tesis, hago clic y también me dice que guarda en rehabilitación. Esta es otra tesis y otra tesis, en este caso tenemos 3 tesis. Y vamos a mirar un poco, hacemos una recapitulación. Entonces para el capítulo de rehabilitación tenemos un artículo y 3 tesis, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos una carpeta que se llama práctica, ¿sí? Y dentro de esta carpeta que se llama práctica, estamos teniendo unas subcarpetas con una pequeña estructura de lo que vendría a ser un trabajo cuando estoy escribiendo, ¿verdad? Probablemente primero voy a hablar del diagnóstico, después voy a hablar del tratamiento, después voy a hablar de la prevención y por último quizá de la rehabilitación. O sea, después vamos a ver por qué a los términos prácticos esto es muy interesante. Entonces vamos a trabajar un poco para generar estas notas de las que habíamos hablado con estas fuentes, ¿sí? Dentro de lo que es nuestra carpeta de diagnóstico tenemos 3 fuentes, 2 artículos y una tesis. Entonces hacemos clic sobre uno de los artículos, el primero que dice desarrolla un cuestionario para padres, y al hacer clic encima, a la derecha tenemos todos los datos que se conocen como metadatos, el título, primero que nada el tipo de documento que es esto, un artículo de revista, el título y quién es el autor. En este caso se llama Gustavo Reynoso, y ahí tenemos los demás datos. El nombre de la revista se llama Revista Chilena de Terapia Ocupacional, corresponde esta publicación entonces al volumen 16, número 1, y la publicación se realizó entre las páginas 69 a la 88 del 2016. Esto es muy interesante porque también les permite conocer en qué fecha fue publicada la fuente, de modo que puedan cumplir con las políticas institucionales
de la antigüedad que debe revestir la búsqueda bibliográfica, porque muchas veces se dice, bueno, no tiene que tener más de 5 años o tal vez más de 10 años. Entonces con esto ustedes pueden verificar que realmente la bibliografía sea válida. Otros datos interesantes que tenemos acá guardados ya de forma automática: nada de esto que está aquí fue cargado por mí de forma manual, se cargó de forma automática, ¿verdad? Tenemos aquí, además de todas las otras eh, situaciones que estuve comentando, tenemos en qué idioma está escrito, o sea, en español. Tenemos el DOI, que vendría a ser el identificador del documento, el ISSN, el registro de la revista, la URL de dónde se bajó, ¿verdad? Y qué fecha se accedió a ella. En este caso pueden ver que es ahora, ¿verdad? El 18 de septiembre. En este caso entramos a las 11:56 para bajar. Entonces este también es un dato muy importante porque dice qué fecha fue consultada la fuente. Bien, entonces, si yo necesito mirar aquí qué es lo que voy a tomar como referencia, entonces lo que voy a hacer es hacer un doble clic sobre la fuente y dentro del mismo programa Zotero se abre un lector de PDF. Es muy importante que ustedes utilicen este lector de PDF para que puedan generar ahí mismo la nota. Ustedes también pueden descargar esto y abrir el PDF en cualquier otro lector de PDF o inclusive con su navegador, pero la idea un poco es trabajar con este programa, con esta aplicación, para poder mirar cómo más nos puede ayudar. Entonces, en este caso, vamos a fijarnos en los resultados y vamos a ver qué nos puede dar de... Vamos a suponer que acá sí encontramos algo que nos es muy, muy importante. Uno de los datos, por ejemplo, fíjense acá, este estudio tiene como conclusión lo siguiente: dice, los niños con diagnóstico de autismo presentan síntomas sensoriales como parte del diagnóstico. Este es un dato, un hallazgo que yo hago en este documento en particular que quiero anotar. Entonces fíjense cómo este lector de PDF me permite señalar el texto, ¿sí? Entonces aquí yo puedo señalar el texto que quiero anotar y abajo automáticamente ya me aparecen unos colores, como una paleta de colores. Esta paleta de colores lo que va a hacer es señalar el texto en el color que yo quiera. ¿Y por qué tiene varios colores? Y porque esos colores nos pueden ayudar a organizar la información. Por ejemplo, todas las notas de color amarillo pueden ser datos estadísticos. Y todas las notas de color verdecito pueden ser algunos datos más sociodemográficos. Y todos los datos rosaditos tienen que ver con servicios de salud, qué sé yo. Esa organización ya va a ser algo de nuestra cabeza, pero sí, lo importante es entender que nos permite poder seleccionar el texto, y en este caso yo voy a poner en amarillito. Queda el texto seleccionado y fíjense cómo el cursor puede seguir seleccionando para abajo, pero si yo ubico encima del texto aparece una manito. Eso quiere decir que me va a permitir generar una nota dentro del texto, en este caso, ¿sí? Entonces hago clic y se me abre un comentario para poder agregar una nota. Entonces, en este caso yo voy a proceder a anotar lo que dice esta información y voy a generar lo que en investigación conocemos como una nota indirecta, o sea, voy a proceder a una interpretación de los datos de esta investigación. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que es importante tener en cuenta para el diagnóstico los datos relacionados a síntomas sensoriales, ¿sí? Esto es lo que yo interpreté. Estoy haciendo ahora, o sea, se puede interpretar mejor, es solamente para que entendamos cómo funciona, ¿sí? Entonces, una vez que yo haga clic fuera de esto, esto ya queda grabado. Y también cuando esta información se sincronice, entonces al mismo tiempo voy a
tener acceso dentro de cualquier otra computadora que tenga con mi usuario y mi contraseña. O sea, esta nota que ustedes generaron acá van a poder verla o van a poder ver los miembros del grupo o la biblioteca que ustedes compartan. ¿Se entiende? Entonces, ustedes van a tener acceso a esto. Voy a seguir mirando a ver si hay algo más que yo quiera saber, que me puede llegar a interesar. Dice, estos problemas pueden afectar acciones, tareas, actividades y ocupaciones, así como también el desarrollo de hábitos y rutinas saludables. Dice, un método de examen para esta dimensión incluye la utilización de cuestionarios para padres o personas que interactúan con los niños. Acá hay otro dato que quiero anotar. Hago lo mismo, hago un pequeño clic y digo, em, teniendo en cuenta que los padres y cuidadores se encuentran en interacción frecuente con los niños, se debe incluir la información que se puede extraer, se debe incluir a la opinión de los mismos basados en su experiencia con el niño, ¿sí? Bien, entonces, si yo vuelvo a mi carpeta diagnóstico, voy a ver que aquí está nuevamente mi texto, ¿sí? Vamos a suponer que yo cierro esto, pero al hacer clic nuevamente y abrir esa nota, las dos notas que generé permanecen ahí. O sea, yo puedo cerrar, mañana volver a abrir y esto va a estar aquí abierto. Voy a mirar entonces en el segundo, que dice el impacto diagnóstico en padres de niños con autismo. Voy a ver si hay algo que me interesa y voy a ir generando esas notas, ¿sí? Mirar la misma cosa aquí, vamos a mirar un poco ah, en sus conclusiones, ¿verdad? Entre los datos reportados y las conclusiones están, vamos a decir, los datos que a nosotros nos interesan porque son las situaciones que vamos a ir quitando como background o como escenario para nuestra investigación. En este caso parece que no está nada que me interese. Voy a mirar un poco en esta tesis. Mirar, a ver aquí. Se utilizó, vamos a mirar en las conclusiones. Conclusión, a partir de la muestra, los niños indican un mejor control inhibitorio, predice mayor presencia de ondas repetitivas. Para refutar la hipótesis, futuras investigaciones. Bueno, en este caso vamos a suponer que tengo acá ya para practicar, ¿sí? Que es del primero. Vamos a mirar un poco entonces en lo que vendría a ser tratamiento. Abro mi fuente y miro. Nuevamente vamos a mirar. Tampoco. Equinoterapia. Este sí. El objetivo es explorar. Dice, no sé si, creo que no tenemos acceso al paper total. Por eso no abrió ahí. Aquí tenemos un PDF. Bueno, creo que no da en este caso. Vamos a seguir buscando el rol del psicólogo clínico en el tratamiento. Vamos a mirar ahí.
Acá está. El psicólogo, educar a los padres. Listo, ahí tengo algo que sí quiero anotar. Aquí voy a usar otro, como es de otra, esto es de tratamiento, entonces voy a usar el rosadito, el siguiente color. Y ahí voy a anotar entonces mi interpretación de este dato. Entonces, es función del psicólogo clínico la educación de los padres y cuidadores, así como la ayuda para que los mismos interpreten situaciones que revistan necesidad de intervención. ¿Sí? Intervención, ahí está. Muy bien. Hago clic y esto ya queda grabado ahí. Entonces, el rol del psicólogo, excelente. Vamos a mirar un poquitito lo que es prevención, a ver si encontramos algo que queramos anotar nuevamente. Siempre doble clic para abrir la fuente. Prevención, su prevalencia, momento. A ver, en sus conclusiones, a ver si hay algo que me interesa. Acá hay una conclusión importante: la exposición a pantallas electrónicas se asocia a un incremento de los síntomas de niños con autismo. Y establecido, diagnosticado e interferir con el tratamiento, ¿sí? Esto voy a usar el verde aquí para ir diferenciando. Entonces, el uso de pantallas digitales afecta la evolución del tratamiento y empeoran los pronósticos, ¿verdad? Empeoran los pronósticos en situaciones diagnosticadas y en tratamiento. Por lo que el control a la exposición a los mismos es fundamental para mejorar el tratamiento, ¿sí? O la calidad del tratamiento establecido. En la aparición de síntomas similares, todo esto apoya la hipótesis. Es importante destacar también en la necesidad de un futuro estudio prospectivo, bla bla bla. Por último, en el análisis de los resultados, cabe resaltar la necesidad de una intervención de salud pública por parte de los pediatras de atención primaria en un intento de prevenir el desarrollo de síntomas autísticos. Entonces, aquí otra nota, digo, es importante incluir a los especialistas pediatras en el desarrollo de políticas de protección dirigido a niños con autismo, ¿sí? Es otra idea. Acá tengo dos ya, yo creo que eso ya es suficiente. Y por último, miremos un poco en rehabilitación, si hay algo que me puede ayudar. Por ejemplo, cuando tengo abierto aquí, también puedo usar la función control F, que es para, en inglés es control find. En este caso puedo buscar, por ejemplo, conclusiones, ir directamente a la conclusión, ¿verdad? Para no estar buscando con el buscador.
Reciente poder dificultad en el lenguaje. En cuanto a la rehabilitación es esto, ¿verdad? Entonces, las mayores dificultades se dan en el área del lenguaje. En cuanto a los desafíos de la rehabilitación, las mayores dificultades se dan en el área del lenguaje. Es un dato. Funciones ejecutivas, acá hay otro, como la velocidad de autocontrol inhibitorio. Entonces, otras áreas que deben tenerse en cuenta para el trabajo de la rehabilitación son el de las funciones ejecutivas, y ahí voy a poner entonces flexibilidad y autocontrol en los niños con tratamiento. Bueno, entonces una vez que yo tenga anotado, creo que en cada una de las carpetas sí tengo anotado el tipo de nota. En este caso es una nota, decíamos, con una nota indirecta, con una interpretación por parte mía de los datos que voy a necesitar. Ahí entro a trabajar con el Word. Voy a abrir el Word y una vez que yo tenga ya instalado el Word, que también en la presentación van a tener la forma de instalar, que es bastante rápida, es bastante pequeño también el programa, y no tengan miedo de bajar desde el sitio de Zotero, porque es un programa que no puede tener virus ni nada, porque es un programa muy noble y lo bajamos directamente de su página institucional. Entonces no hay peligro de que se bajen alguna cuestión que pueda dañar el funcionamiento de la computadora de ustedes, ¿sí? No tengan miedo para bajar eso. Entonces, cuando tengan bien instalado lo que es el Zotero, aquí arriba van a ver que se habilita una pestaña que se llama Zotero, y ahí tenemos las herramientas dentro de Word para trabajar con Zotero. Y quiero que miremos la primera herramienta, que dice Add, que en inglés quiere decir agregar, y dice agregar o editar una cita, ¿sí? Al lado tenemos agregar o editar una bibliografía, y aquí es insertar una nota. También tenemos las preferencias del documento, y aquí es importante saber que los tipos tanto de citas, así como la forma como se va a presentar la bibliografía, van a variar de acuerdo al estilo. Ustedes saben que aquí usamos el estilo Vancouver, pero hay otros estilos de citación como APA 7, en el caso de humanidades, MLA, ABTN, que son las normas brasileras, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una aplicación que puede adecuar tanto las citas como la bibliografía a el estilo que ustedes van a necesitar. Por lo tanto, es sumamente útil, porque por ahí puede ser de que ustedes presenten el trabajo que hoy le estamos pidiendo en el formato Vancouver, y por ahí alguien les dice que es un trabajo sumamente bueno, interesante y que quieren publicar, pero que tienen que presentar todo el documento con citas y bibliografía en formato APA o ABNT. Entonces, con esto directamente ustedes cambian el estilo y de forma automática no tienen que estar preocupándose. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a ver, vamos a suponer que este es nuestro documento. ¿Sí? Documento, y vamos a utilizar la misma estructura, el autismo en la niñez, ¿sí?
Esto es solamente a los efectos de practicar, ¿sí? No quiero que evalúen el contenido, quiero que evalúen la práctica. Y aquí vamos a mirar los 3 capítulos de los que hablamos. Como capítulo vamos a tener entonces prevención, tratamiento, también como título, prevención, tratamiento, después, no, antes íbamos a poner, tenemos que poner diagnóstico, ¿verdad? Arriba, diagnóstico, prevención, tratamiento, y por último le dejamos a la rehabilitación. Entonces sería más o menos simplemente para mostrar cómo yo estoy adecuando el trabajo en Zotero a una estructura que yo estoy necesitando. Esa estructura obviamente va a variar de acuerdo al tipo de trabajo, pero fundamentalmente de acuerdo al contenido mental de ustedes. O sea, como ustedes organicen la información, así se va a organizar también el contenido, ¿sí? Ustedes van a organizar como necesiten. Entonces vamos a trabajar lo que es diagnóstico, por ejemplo. Y voy a ir a mirar en mi carpeta diagnóstico, voy a mirar en la primera. Acá tengo una primera nota, ¿verdad? Entonces, voy a cortar y pegar directamente aquí, ¿verdad? Ahí le puedo agregar más o menos cosas. Pero ¿por qué puedo cortar y pegar? Y esto no es un plagio. Porque al generar esta nota interpretada desde lo que yo entiendo y al reportar de dónde viene, ya no es un plagio, ¿sí? Entonces vamos a suponer que aquí voy a hacer uso de esta. Vamos a ver la segunda, vamos a ver si hay algo que voy a usar en la segunda. Creo que no había nada en la segunda. No tengo nada aquí, solamente en ese uno, pero voy a tratar de usar un poco algo de esto para poder mostrar cómo poner con más citas, ¿sí? Recomendaciones. Futuras investigaciones es mejor. Normalmente predice mayor. Esto, por ejemplo, es algo importante en diagnóstico, ¿verdad? Un mejor control inhibitorio predice mayor presencia de conductas repetitivas. Entonces, aquí trabajando en el control inhibitorio del comportamiento se incide en la disminución de conductas repetitivas, ¿sí? Esto es lo que voy a sacar de este. Entonces, del primero, ¿qué es lo que yo tengo que fijarme del primero? Decíamos, acá lo importante es no plagiar. Y para no plagiar, además de hacer la interpretación de datos, que es lo que acabamos de hacer ahora, generando una nota indirecta, también dice el desarrollo de un cuestionario. Voy a mirar, el desarrollo de un cuestionario es de Reynoso. ¿Sí? Reynoso. Esto es lo que yo tengo que saber. ¿Quién es el autor? Porque desde la herramienta de Zotero en Word puedo recuperar por 3 datos. Puedo recuperar por el nombre de la fuente, que en este caso se llama el desarrollo de un cuestionario para padres, para la medición, ¿sí? Eso es el nombre de la fuente. Puedo también recuperar por el nombre del autor, en este caso Reynoso. Entonces, fíjense que si yo ya sé que esto es Reynoso, voy a mi Word. Y esto que acabo de poner ahora antes del punto, debo incluir la cita, ¿sí? Entonces voy a ir a Zotero y le voy a dar incluir la cita, y ahí me pregunta en qué formato yo quiero la cita. Pero esto una sola vez va a ser. Una sola vez al inicio de la información y luego ustedes van a poder cambiar. En este caso vamos a mantener en Vancouver, le vamos a dar OK. Y ahí vamos a buscarle a Reynoso, ¿sí? Reynoso, en este caso yo tengo dos Reynoso porque yo tengo muchas otras carpetas
y por ahí puede haber un caso de homonimia, entonces tengo que fijarme. Tengo Reynoso, el desarrollo de un cuestionario, y Reynoso, algo que habla de mLearning. En este caso obviamente es el primero, entonces voy a hacer clic en el primero y le doy Enter y ya queda ahí la nota. Perdón, queda ahí la cita bibliográfica, ¿sí? Acuérdense que la cita bibliográfica tiene que ir antes del punto de separación. En este caso voy a escribir un punto y seguido. Y voy a irme con la otra fuente. Esta otra fuente que habla del control inhibitorio. Entonces lo mismo voy a copiar y voy a saber que esto del control inhibitorio es de Racedo, ¿sí? Es este que está acá, Racedo. Entonces voy al Word, voy a pegar y antes de cerrar en el punto voy a incluir entonces, pongo Racedo, en este caso tengo uno solo y doy doble clic ahí o Enter, que es lo mismo. En este caso Enter y tengo ahí el segundo, ¿sí? Vamos a suponer que quiero un tercer párrafo y voy a poner esto que ya había anotado aquí, este segundo que habla del examen de la dimensión de diagnóstico, que ya anoté aquí, y esto es otra vez de desarrollo que es de Reynoso, ¿sí? Entonces, fíjense, como si yo pongo esto aparte y antes del punto le voy a incluir nuevamente a Reynoso, voy a ver lo siguiente, esto es muy importante. ¿Por qué vuelvo a poner el número 1? Porque esta fuente es la misma de aquí. O sea, que este segundo párrafo y este primer párrafo hasta la mitad se sacó de la misma fuente que es Reynoso. Él va organizando de forma automática. ¿Pueden ver ahí? Entonces yo puedo tener una tercera cita que hable de los dos. O sea, según Reynoso y según el segundo, que estuvo Racedo, ¿verdad? Entonces yo tengo una tercera acotación que digo, en donde digo que el diagnóstico para niños con autismo tiene una connotación amplia y deben ser incluidos o incluidas las situaciones relacionadas con la vida diaria, su relación con padres y tutores y las afectaciones en el relacionamiento en general, de las afectaciones de las funciones sociales, ¿sí? Así. Y para esto yo voy a, esto yo saco en conclusión de haber leído los tres, o sea, en los tres materiales dice más o menos esto, entonces yo necesito aquí incluir la cita de los tres materiales. Y aquí voy a ver cómo incluir entonces una cita múltiple, una cita de varios autores. Entonces voy nuevamente a agregar cita, pero en vez de poner el nombre aquí, porque al poner el nombre solamente me permite poner el de un autor, entonces voy a abrir la Z y voy a pedirle que me dé la vista clásica. Y aquí voy a poder ver toda mi biblioteca, ¿sí? Entonces, como yo estoy trabajando en diagnóstico, me está mostrando las tres fuentes que están en diagnóstico. Obviamente, si ustedes acá guardaron 8, guardaron 10, van a ver todas. Y aquí voy a una opción debajo que se llama fuentes múltiples, ¿sí? Y estas fuentes múltiples les permite ir cargando de a uno aquellas fuentes que ustedes quieran mencionar, ¿sí? En este caso yo voy a poner las tres solo a modo de ejemplo, doy OK y fíjense que ahí me hace una cita múltiple de forma automática.
Bien, voy a proceder a hacer lo mismo dentro de lo que es la prevención. Lo mismo, voy a mirar un poco mi carpeta prevención. Y voy a mirarle nuevamente a ver qué es lo que anoté en prevención. Vamos a mirar, acá tengo algo que anoté en prevención sobre el uso de pantallas. Obviamente, esto yo estoy mostrando de la forma práctica. En el momento de escribir, acá tiene que haber toda una técnica de escritura con fluidez y que cada párrafo tenga que ver con el párrafo anterior y con el párrafo posterior. Tratamiento, entonces vamos a mirar quién era, de dónde estoy sacando yo esto. Entonces, asociación. Y asociación es de García Freire, ¿sí? Eso es lo que yo necesito saber para recuperar. Entonces me voy aquí y voy a agregar García Freire. Y esta asociación de la... Ahí, y ya sale el 4. Bien, vamos a ver algo más. Creo que tenía algo más aquí. Tengo otro. Esto también puedo poner directamente un punto y seguido y pongo lo mismo porque es del mismo autor, ¿sí? Bien, voy a ir nuevamente con tratamiento y a mirar qué es lo que anoté en tratamiento. Es algo de... Mirar otra cosa en tratamiento. Y que el rol del psicólogo creo que era. Sí, en tratamiento hablamos del rol del psicólogo. Acá está. Este es uno de los comentarios. Y el rol del tratamiento es de... El rol del psicólogo, perdón, es de Moreira Zambrano, ¿ok? Entonces eso es lo que tengo que saber para incluir la cita. Moreira, el rol del psicólogo, ahí está. Tengo varios Moreira, ¿verdad? Pero voy a buscar, ahí por eso es importante que pueda identificarle a mi fuente con el nombre, el rol del psicólogo clínico, ¿sí? Y por último, vamos a ver algo que anoté de rehabilitación. Vamos a mirar, creo que era aquí. Ahí tengo rehabilitación. Esto es evaluación y rehabilitación, que es de Granero Palop. Entonces ahí le voy a encontrar a Granero, agregar, Granero, ahí tengo Granero Palop, enter, y tengo algo más en Granero y Palop. Otras áreas, voy a copiarle con un punto y seguido ahí porque es del mismo antes de su cita, ¿sí? Bien, y entonces aquí más o menos tengo armada la estructura de mi documento. Todo lo que yo vaya agregando, él va a agregar de forma automática. Acá lo más interesante es el trabajo que nos va a ahorrar haciendo la bibliografía. En la bibliografía, entonces, lo que nosotros vamos a hacer directamente es agregar bibliografía y va a generar de forma automática la bibliografía. Acordémonos que en el estilo Vancouver, la bibliografía se reporta, vamos a decir, en el orden de aparición. Eso quiere decir, el 1 de acá es el primero que está en la bibliografía, el 2 el segundo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero este mismo documento, ¿sí? Pero en otro formato? Vamos a suponer en el formato APA, que es otro de los formatos que se usa mucho en ciencias humanas, ¿sí? Entonces directamente voy a Zotero, voy donde dice preferencia de documentos y como en vez de que esté marcado Vancouver, yo voy a buscar APA, séptima edición, voy a poner OK. Entonces fíjense cómo las propias citas cambiaron. En vez de tener el número, tienen el apellido y el año como corresponde al formato APA, y en este caso la bibliografía está en orden alfabético, no en orden de aparición. O sea que una vez que ustedes carguen de forma automática, también al trabajar con Zotero dentro de Word, el formato se va a dar de forma totalmente automática, ¿sí? Bueno,
Hasta aquí entonces la demostración y quedo atento para sus preguntas. Entonces voy a enviarle a la doctora Marta la presentación del día de la fecha para que ustedes puedan descargar los tutoriales tanto de la creación del usuario, de la instalación dentro de la extensión de su navegador y la instalación dentro de sus computadoras, y les animo a probar, porque probando únicamente vamos a poder ir familiarizándonos. También tienen los tutoriales extensos, que son donde ustedes van a ir viendo un repaso de todo esto. Está en la parte final de la presentación, donde hay un tutorial para la introducción de Zotero y otro tutorial exclusivo para elaborar citas indirectas justamente con las notas, así como estuvimos practicando ahora. Esperamos que les sea de mucha utilidad y sobre todo les sirva para poder optimizar el tiempo que van a invertir en la elaboración de sus investigaciones, ya sea eh, sus monografías de investigación o sus monografías de revisión bibliográfica. Les agradezco muchísimo por su tiempo y estamos aquí siempre abiertos a poder apoyarles en lo que les sea necesario. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen resto de jornada.